Amigos, buenas noches. ¿No saben por qué estoy aquí? Otro accidente que ha causado revuelo. En Estados Unidos la serie negra continúa. Ahora es Filadelfia, Pensilvania, donde tenemos un Learjet 55. Imaginen un pequeño jet privado de reactor que ha despegado. 30 o 40 segundos después descendió tan rápido que los testigos pensaron que era un misil. De llegar, se cayó. Explosión en el suelo, bola de fuego, muy impresionante. Y luego un saldo desastroso de 6 muertos en el avión, 6 muertos en condiciones un poco particulares. Tenemos 2 pilotos y 2 médicos. Y también tenemos una joven víctima, una niña pequeña que estaba recibiendo tratamiento en la región. Y luego su mamá que venía con ella. Porque aquí estamos hablando de un vuelo de evacuación médica. Es una compañía que se llama Jet Rescue, la que operó el vuelo, que tiene muchísimos aviones del tipo Learjet 55. Vamos a hablar de eso en un momento, con un poco más de detalles. También una persona murió en tierra. El saldo pudo ser peor, ya que un centro comercial cercano casi fue alcanzado. Entonces tenemos 7 muertos hasta ahora y todavía hay 2 personas hospitalizadas. Y luego una racha negra, como les decía, que continúa. Condiciones meteorológicas. Era de noche. Por la tarde hubo viento, pero se calmó cuando este avión despegó. Temperatura 9 grados, punto de rocío, 9 grados, temperatura 9 grados. Eso quiere decir que no hay formación de hielo. Eso significa que vamos a descartar la formación de hielo del resto de esta historia. No hay formación de hielo. 9 grados, rocío, 9 grados. Eso quiere decir que ya que esas dos temperaturas son iguales, hay bastante humedad en el aire, tenemos lluvia, una lluvia ligera. El METAR muestra el símbolo lluvia, lluvia, lluvia débil. El signo menos significa que es débil, no es muy fuerte. Luego, cielo cubierto. Cielo totalmente cubierto, es el símbolo en METAR a 700 pies. Eso significa que el avión despegó. Probablemente unos segundos después entró en la capa de nubes y salió de ella unos segundos después. También a la velocidad que vimos en los videos. ¿Qué podemos decirle a Stade? ¿Qué está diciendo? Por supuesto. Probablemente creé un PDF con las reservas semánticas, porque cada vez digo, escuchen, esto es nuevo, acaba de pasar, estamos en eso, todavía no tenemos todos los datos, todo eso. Entonces hay reservas semánticas que hay que considerar. Y yo las considero todo el tiempo, pero creo que al final las voy a escribir en un PDF que pondré en la descripción de los videos de ahora en adelante. Y así, eso nos permitirá ir directamente al grano. Porque el canal es más científico que otra cosa, si se han dado cuenta. Así que estamos aquí en el aspecto técnico. Un accidente, a pesar del drama que hay detrás, y soy consciente de ello, aquí en este canal se considera como una especie de ecuación tecnológica. Entonces vamos a tratar de ver hacia dónde nos puede llevar esta ecuación tecnológica. Bien, más adelante decía que habrá las cajas negras podrán dar más información. Sí, no, no es seguro. Primero, las cajas negras a veces se destruyen. Cuando vemos el cráter que dejó en el suelo ese avión, yo tengo poca esperanza en las cajas negras. Aún así, todos sabemos que están hechas para soportar condiciones extremas. Y aquí estamos ante condiciones quizá un poco demasiado extremas, pero es otra cosa. Aún no sabemos bajo qué reglas de vuelo operaba ese avión, ya que la información no está disponible en esta etapa. No estoy seguro de que hubiera cajas negras ni de que fuera obligatorio tenerlas. Tal vez no existan, lo sabremos después. Regresemos al cuerpo de la historia. Jet Rescue es una compañía de evacuación médica. Tienen muchísimos Learjet 55. De hecho, en su sitio web hay un video promocional y en ese video se ve este avión volando y luego efectivamente se ve a un paciente, a un médico, todo eso. Hacen evacuaciones sanitarias en varias partes del mundo. Usualmente los pagan aseguradoras y transportan pacientes en situaciones específicas. En 2023, noviembre de 2023 principios, un poco más desdeñoso, dañaron uno de los Learjet. Ese Learjet se salió de la pista de alta velocidad, había aterrizado y, según los testigos de la época, había aterrizado en medio de la pista a alta velocidad. Salió con 10 alas y luego eso terminó justamente en tragedia. 4 muertos en ese entonces, 2 pilotos y 2 médicos. Entonces ya tenemos una empresa que está rompiendo equipo. La empresa, por su estructura, es una empresa basada en Florida que vuela con aviones mexicanos. De hecho, este aparato se dirigía a México
el destino era Tijuana, aunque cuando busques en línea vas a ver que el destino no era Tijuana. De hecho, hacía una escala antes de llegar a Tijuana que realmente era su destino final. Ahora, qué podemos proponer como explicación en este punto? Ni explicación ni hipótesis. Mantengámonos humildes. Y vamos a decir que es una hipótesis que puede confirmarse más adelante, tal vez refutarse, tal vez. Entonces, una de las cosas que podemos imaginar es, por ejemplo, la desorientación espacial. Desorientación espacial mata gente cada año de manera regular. Hay pilotos, ya saben, es de noche, hay nubes, el avión despega y entra de inmediato en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos, condiciones de vuelo por instrumentos. A veces puede pasar que a algunos pilotos en realidad le puede pasar a cualquiera, no solo a ciertos pilotos. No está escrito en su frente que son personas que van a hacer ese tipo de cosas. De hecho, le puede pasar a cualquiera desde el momento en que somos humanos y tenemos un oído interno. Y todo eso, como todos los humanos, con sus fragilidades, ¿no? Y sus límites, es posible soportar eso. Y entonces podemos imaginar una situación en la que un piloto entra en una situación como esta y el otro no logra capturarlo a tiempo. Puede suceder que un piloto, como el comandante de vuelo, haga cualquier cosa y el tipo al lado no se atreve a reaccionar hasta que ya es demasiado tarde. Eso puede pasar, eso se ha visto. Veremos más adelante si logramos conseguir las cajas negras y quizá tengamos explicaciones. Ahora, hay algo que quizá va en contra de esa teoría. Les digo cuál es. Si vemos el avión, si vemos los últimos instantes del avión, ¿qué vamos a ver? Observemos ese aparato que aparece entre las nubes. ¿En qué ángulo sale? Más o menos. Tal vez voy a tomar un avión así. Sale en un ángulo de 45 grados. Si ven la grabación, es cuadrada. El video tiene esa forma y apunta de una esquina a la opuesta. Tenemos unos 45 grados de inclinación. ¿Qué hace al final del video? ¿Qué hace hacia el final del video? Está volviéndose cada vez más vertical, así que su situación empeora, está volviéndose cada vez más vertical. Entonces, el problema es que si tenemos una situación de desorientación espacial, generalmente la desorientación termina una vez que el avión vuelve a condiciones de vuelo visual. Al salir de las nubes se da cuenta de que está haciendo algo mal. En ese momento uno ve alguna señal. No aseguro que salvarán el avión, pero al menos hay señales de acciones en la dirección correcta. Aunque al final eso no recupere el avión, pero al menos se ve un avión salir así y luego hacer eso, golpear contra el suelo. No es grave, pero lo que es un poco sorprendente es verlo seguir yendo cada vez más vertical. Eso sí es sorprendente. Ok, dijimos que el hielo no entra en la ecuación. ¿Qué más? ¿En qué más podemos pensar? Entonces, les recuerdo un accidente que ocurrió más o menos durante el pico de la pandemia de COVID en el verano de 2021 aproximadamente. Un sistema de información automatizado de marketing, un aparato, el ICE monomotor. Estamos en Estados Unidos, creo que despegó en Idaho. Pero chicos, está acelerando. ¿Qué va a hacer? Va a levantar la nariz, girar de espaldas, hacer eso, picar y caer. Eso sucede en cuestión de segundos. El piloto era uno de los ases de la aviación estadounidense, especialmente de la aviación militar. Es alguien que fue piloto en un portaaviones, un tipo muy experimentado. Y ahí él se había retirado del ejército y había comprado ese aparato y murió con él ese día. ¿Qué pasó? ¿Qué investigación fue y qué reveló? La investigación mostró que olvidó los ghost logs, lo que implica que cuando hay viento o el avión está estacionado, ¿qué se debe hacer? Se bloquean las superficies o controles de vuelo de alguna forma. Entonces, lo que pasa es que a veces hay una barra de metal u otra cosa que se coloca dentro del avión, que va a bloquear físicamente los controles de vuelo para evitar que se muevan. O a veces hay objetos, hay una especie de ghost logs, unas almohadillas o placas así que se colocan afuera sobre el ala y luego entre el ala y la superficie que se mueve y luego las vamos a fijar con una especie de correa. Se quedan ahí, hay que quitarlas antes de partir. Entonces él, en su caso, tenía un sistema de bloqueo que estaba dentro del avión
no vio, no hizo su lista de verificación, no revisó la libertad de los controles. Cuando llegó, se alineó con la pista y recibió autorización para despegar. Aceleró, aceleró, aceleró. Como la superficie de vuelo de profundidad estaba bloqueada e inclinada hacia arriba, el avión aceleró y levantó la nariz de forma incontrolable. Él no pudo hacer nada. Subió así, perdió velocidad y luego se inclinó hacia la izquierda, salió de la pista. ¿Se dan cuenta? Cuando cae fuera de la pista. ¿Qué hace? Ahí está, cae verticalmente. Entonces, eso es un caso que ocurrió. ¿No? Tenemos otro caso en este canal que se mencionó ahí durante mucho tiempo. Se trata de un avión privado donde viajaba el multimillonario señor Katz junto a unos pilotos. Luego, esos pilotos no revisaron si los ghost locks se habían quitado. De modo que una vez que alcanzan la velocidad de rotación, el avión no despega y sigue derecho. Esta vez la superficie de profundidad estaba en neutro o ligeramente aplicada y el avión siguió acelerando en la pista. Terminó fuera de la pista y mató a todos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿podemos considerar ese escenario? Podemos. Imaginemos que el avión llegó de Miami a las 2 de la tarde, justo a las 2. Ese día hacía mucho viento, de 40 a 50 kilómetros por hora en la tarde. Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos instalar un sistema de bloqueo de control de vía, ya sea afuera o adentro. Lo sabremos después si esta teoría se confirma. Entonces, los pilotos llegan más tarde, el paciente sube, los doctores suben, todo eso y empezamos a rodar. En ningún momento probamos los controles de la vía. Son pilotos que tal vez están acostumbrados a volar con este avión, vuelan varias veces al día. Todo eso, entonces se vuelve un poco como una podadora de césped. Se alinean, aceleran, despegan. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál será su trayectoria? La misma trayectoria del avión amarillo que les mostré antes, igual que el sistema de información automatizado Marchetti, salvo que en lugar de hacerla en 5 segundos subiendo a 20 metros y bajando, la van a hacer en 30 o 40 segundos. Subo 500 metros y bajo. Es la misma historia que se repite, solo con más energía. Eso implica reactores muy potentes en el Learjet, un avión ligero y potente. Todo sucederá como en el sistema de información automatizado Marchetti, solo que será una trayectoria a realizar con un tamaño un poco más grande. Eso es todo. Entonces el aparato hace eso, acelera en la pista, despega y sube. Tras el episodio ya no puede controlar ni hacer nada. El avión se inclina como el sistema de información automatizado Marchetti. La inclinación va a causar, porque cuando el avión está inclinado, ya que el timón de profundidad y al levantar la nariz cuando el avión se inclina, va a actuar así, van a actuar como un timón de dirección. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que el avión gire a la izquierda. Entonces vemos que el rumbo cambia. Despegamos en el eje de la pista. Estamos más o menos en el rumbo 242, el primer rumbo enviado por la DSB 242, pero vemos que rápidamente perdemos entre 50 y 60 grados en poco tiempo. Eso significa que el avión empezó un giro a la izquierda. Eso significa que estaba inclinado hacia la izquierda. Entonces, es posible que la inclinación haya continuado hasta que el avión estuviera boca abajo. Una vez que el avión está boca abajo, con el timón de profundidad todavía atascado hacia arriba, ¿qué hace? Cuando el avión está en posición normal, empuja la nariz en esa dirección. Y en esa posición, subtítulos en francés. Se convierte en un picado. Cuando el avión está al revés, eso es todo. Así que el avión sigue en picada, sale de la nube a 45 grados, así que eso significa que cuando lo vemos salir de la nube, lo vemos salir al revés. Así que sí, está a 45 grados en el video, pero al revés. ¿Y qué sigue haciendo? Sigue haciendo eso siempre bajo el impulso de ese timón de profundidad que está bloqueado. Eso es todo. Sigue haciendo eso y llega y ¡pum! Ahí él se coloca justo en un ángulo de 90 grados. Las imágenes son bastante impresionantes, autos quemados, un cráter en el suelo, así que son imágenes de una violencia extrema que muestran que llegó con una energía ultra fuerte. Los pilotos estaban conscientes, fueron contactados por el controlador aéreo, dijeron stand by, o sea, esperen, iban a llamarnos de nuevo, pero nunca lo hicieron. Unos segundos después, el controlador se dio cuenta de que había perdido ese avión. Ese avión se estrelló. Así que ya saben, amigos, un avión se estrella 30 o 40 segundos después de despegar. En general, si hubiera algo,
No estoy hablando de ilusiones somatosensoriales ni nada por el estilo, sino de que había algo que ya estaba ahí en el mismo momento del despegue. Es algo que se manifestó en ese momento, ¿verdad? Y luego que condicionó, después de todo, el resto de su vuelo. Entonces, como les decía, 6 muertos en el avión, 1 en tierra, varios heridos y muchos daños materiales. Y vamos a ver la investigación que va a revelar. Por cierto, último detalle antes de irnos. Los bloqueadores de control externo suelen ser rojos y tienen una cinta encima. Está escrito Remove before flight, retirar antes del vuelo. El problema es que para verlos ya tienes que hacer una lista de verificación, tienes que hacer una inspección previa al vuelo. Y otra cosa más, son rojos, mientras que los aviones de evacuación médica tienen mucho color rojo. Entonces, efectivamente, se pueden ver menos en este tipo de avión. Las cintas rojas resaltan más sobre aviones blancos, azules u otros colores. Si el avión es rojo, hay menos posibilidades de verlo, especialmente de noche o si llueve. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Ves? No es fácil, tienes que buscarlas. Un descuido ocurre rápido. Eso es, amigos míos. Ese fue el enésimo accidente de este año. Ahora, esto está ocurriendo muy rápido. El 29 de enero ocurrió un accidente de un F-35, un avión de combate CC. El piloto logró evacuar. Y hay un video que muestra el avión cayendo mientras gira. Notamos que el F-35, el avión de combate, cae mientras gira. Miren la caída, no hay violencia ni energía excesiva. Cae entre nosotros muy lento, ¿verdad? El piloto se eyectó, ya no está, el avión cae y nadie muere. Pero noten que no hay velocidad excesiva. Si lanzas una bola de petanca junto con el avión, la bola cae antes. ¿Por qué? Los aviones no caen a velocidad de caída libre porque sus alas interactúan con el aire. Y entonces bastante rápido van a generar una sustentación, aunque a veces sea desordenada, aunque el avión esté en barrena o algo así. De todas formas hay sustentación. Lo que va a frenar la caída del avión es que genera un gran frenado. Y fíjense como el F-35 cae lentamente, entonces tenemos al F-35 que cae lentamente. Tenemos la bola de petanca que habría caído más rápido y tenemos el avión de hoy. Tenemos este avión, este Learjet 55, que cae aún más rápido, cae aún más rápido. ¿Por qué? Porque está en picada. Y los reactores siguen empujando hacia el suelo. Por eso va tan rápido, porque los reactores empujan hacia el suelo, no se han reducido, siguen empujando mientras el avión está en caída. Por eso su velocidad aumenta vertiginosamente. Y además hay gasolina adentro, hay combustible, hay jet A1 y también tenemos un aparato de evacuación médica. Tenemos botellas de oxígeno. ¿Botellas de oxígeno? ¿Qué significa eso? Botellas de oxígeno, es claro. Eso causará una explosión aún mayor, además de los autos afectados. Así que todo eso va a contribuir a crear esa enorme bola de fuego. Bueno, amigos, los dejo. Regreso si hay algún detalle. Espero que no haya más accidentes en ese caso, porque ya esto empieza a ser demasiado. Gracias por su apoyo. Suscríbanse para mostrar que valoran mi trabajo. Gracias.